Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo y esta posibilidad de estudiar. Queremos continuar con este estudio que comenzó ya hace tiempo, Señor, en este periodo tan particular del año, en la cuarentena, y aún hoy permanece, aún hoy podemos seguir profundizando en tu palabra, en este caso haciéndolo a través de lo que tú nos enseñaste y revelaste a través del profeta Isaías. Que sea tu espíritu el que nos instruya, nos enseñe y podamos extraer toda la riqueza que hay en tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, les voy a empezar a compartir pantalla, espérenme un segundito. Para los que estuvieron la semana pasada, que creo que son todos, ¿dónde estamos? Escritorio. Lo que hicimos la semana pasada fue una introducción al libro del profeta Isaías. Se nos está sumando una personita más. Quiero aceptar a todos, así no queda ninguno afuera. Ahí estamos. Bien. Compartimos pantalla. Ahí estamos. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es, a ver, el archivo dice profetas del periodo 2 porque en el Drive, en donde yo subo todo el material, la verdad que el archivo del PowerPoint se hace muy pesado cuando tiene muchas diapositivas, ya llevaba cerca de 60, 70, entonces lo que hice fue cortar en el profeta anterior y todo lo que es Isaías lo metimos en un segundo archivo, por eso profetas del periodo 2 en este caso. Empezamos la semana pasada estudiando del profeta Isaías, vimos varias cosas, la idea es no dedicar mucho a lo que ya vimos la clase pasada a modo introductorio, hicimos una especie de bosquejo y hoy vamos a empezar a hacer el desarrollo del libro, no sin antes, como hacemos en cada clase, ver este cuadrito, esta plaquita que como siempre les indico, no es una placa definitiva, Abdías puede estar al final de la lista, Joel también puede estar al final de la lista. Sin embargo, en este estudio hemos tomado la posición que los ubica en ese tiempo, en el 850 a Abdías, en su comienzo ministerial, y a Joel en el 841. No atenta contra la interpretación del texto si encuentran un material que dice que Abdías es del final del periodo del reino dividido. El mensaje sigue siendo hacia Edom, el mensaje de Joel sigue siendo hacia Judá. El primer capítulo de Joel sigue relatando una plaga literal de langostas que el profeta utiliza a modo simbólico para que se comprenda la gravedad y la dimensión del juicio de Dios en el día de Jehová. Así que no atenta en ningún momento contra la interpretación, simplemente tratamos de ubicarlos en el tiempo y acá los tenemos como los primeros en aparecer. Ahí se nos siguen sumando hermanos. Luego, bueno, vimos el profeta Jonás con un periodo largo de ministerio, una extensión larga, el profeta Amós, y nos encontramos acá con tres profetas que son contemporáneos, Oseas, Miqueas e Isaías. Oseas que predica los dos reinos, Miqueas que predica al mismo público, podríamos decir, que Isaías, pero abocado de lleno a lo que es el pueblo, y el profeta Isaías abocado a la corte, más del lado de lo real. Luego ya llegaremos a Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías como el último de los profetas de este periodo. Comenzamos el estudio capítulo por capítulo. Capítulo 1 de la profecía de Isaías. Espérame un segundito que yo tengo que ir moviendo la pantallita. En el capítulo 1, verso 1, lo que tenemos es simple. Capítulo 1, verso 1, nos dice la palabra de Dios, visión de Isaías, hijo de Amós, tenemos el autor, y luego tenemos fecha, la cual es acerca de Judá en días de, nos da el rey Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Nosotros le sumamos al rey Usías, también llamado en segunda Reyes Azarias. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6, que hoy lo vamos a ver, se nos relata de que el llamamiento del profeta es en el año de la muerte de este particular rey, el padre de Jotam. Así que bueno, nos encontramos con el autor y la fecha. La verdad que no hay mucho para extraer más que esto, que sí nos sirve muchísimo para ubicar el tiempo
del relato. Acá nos vamos a encontrar un poco con los juicios de Jehová y se nos presenta una escena. Esta escena es el tribunal donde Dios es el acusador y la nación de Israel es el acusado. Es una ilustración que nos permite a nosotros entender de qué manera se posiciona Dios para con su pueblo en este mensaje tan particular. Entonces, arranca la profecía, se presenta el profeta, presenta el tiempo en el cual él ministró y sirvió a Jehová, y luego nos va a dar un mensaje o compartir un mensaje de Jehová y lo va a escenificar. ¿Cuál es la escena? Un tribunal. Del capítulo 1, del versículo 2 al versículo 9, van a tener un tribunal en donde Dios es el acusador y la nación de Israel es el acusado. El Señor desde los cielos, viendo constantemente el accionar de su pueblo. Si tuviésemos ya mismo que extraer algo acá útil, es que a Dios nada se le pasa por alto. Dios conoce absolutamente todas las cosas. Dios que es el acusador, Israel que es el acusado, hay una relación, hay un vínculo que los une. Dios es el que escogió ese pueblo, Dios lo formó, Dios lo estableció. Ya lo vamos a ver en la figura de la viña, pero hay una relación, existe una relación, aun aunque el pueblo no quiera entenderlo. Y Dios se posiciona acusando al pueblo de su pecado. ¿Y cuál era la denuncia particular y principal? Lo vemos del versículo 10 al versículo 17. El capítulo 1, verso 10 al 17 nos va a denunciar el formalismo vacío en el culto religioso. Fíjense: príncipes de Sodoma, oíd palabras de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni ovejas. Claro, si leemos desde el texto 2 en adelante, vamos a ver de que la denuncia es grave y tiene un tono realmente fuerte. En esta denuncia el Señor va a decir que los animales tienen más conciencia y tienen, incluso actúan más sabiamente que su pueblo. Fíjense el capítulo 1, verso 2. Creí hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Y acá viene esta comparación dura del Señor. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su Señor. Israel no entiende, el pueblo no tiene conocimiento. Ustedes, siendo mi pueblo, conociendo el lugar donde yo moro, conociendo cómo soy yo, no actúan en consecuencia. Lo que le está diciendo es: ustedes actúan peor que los animales. Los animales tienen más conciencia de las cosas. Entonces, es dura la denuncia. Y esa denuncia viene por algo en particular. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en un formalismo vacío. ¿Servían a Dios? Sí. Si ustedes se fijan y ustedes recuerdan un poco de la historia, en los días de Usías, que tuvo un reinado largo, el pueblo siguió a Jehová. Incluso Usías fue uno de los reyes piadosos del reino del sur. Pero en sus últimos días, Usías cometió un error, se entrometió en el servicio en el templo, se entrometió en la labor que le correspondía a los sacerdotes. Él oficiaba como rey y se metió en la labor de los sacerdotes, cosas que Dios no permitía. Y resultado de esto es castigado por parte del Señor con una lepra. Esa lepra hizo que él eventualmente terminara muriendo. Esa lepra lo acompaña hasta el día de su muerte. Bien, Israel, en días de Jotam, hijo de Usías, estaba en una situación similar a los últimos años de Usías. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era el contexto? Y quizá el haber estudiado Miqueas nos sirve mucho como para escenificar. Era un pueblo que estaba excedido en vanidad, era un pueblo que estaba excedido en lo que se refiere a los deseos, los deseos de la carne. Estaba muy contaminado por todo aquello que por naturaleza humana nos atrae, toda aquella inclinación pecaminosa. En la profecía de Oseas y en la profecía de Miqueas hay una denuncia grave contra las personas que incluso habían llegado a desvalorizar al mismo ser humano, hablando del trato tan cruel que tenían con los esclavos y con las personas de menor
capacidad económica. Realmente la sociedad no estaba bien, pero a pesar de toda esa falta de espiritualidad, esa falta de una real comunión con Dios, ellos seguían ofreciendo tributo, ellos seguían ofreciendo holocausto, ellos seguían practicando una religión. ¿Es malo tener costumbres, liturgias, prácticas religiosas? La verdad que no, no es malo. Nosotros tenemos nuestra liturgia, incluso uno de los actos litúrgicos más antiguos que tenemos es el de la Cena del Señor. Es precioso y es maravilloso, pero lo que va a decir el Señor de los versos 10 al 17 es, miren, ustedes practiquen toda la liturgia que quieran, pero si no la respaldan con una realidad en su corazón, en su interior, nada me sirve. Estoy hastiado de estas cosas, no las quiero. ¿Para qué me vienen a ofrecer el holocausto? ¿Para qué vienen ustedes a cumplir con todo el formalismo religioso si no tiene ningún sustento, no tiene ningún respaldo? Pero luego llega el texto 18 al 20, y el texto 18 al 20 es maravilloso, y muchas veces lo leemos y lo usamos, a veces sin saber de que está dentro de esta profecía. El texto 18 al 20 nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Arreglemos esto, arreglemos esto. A ver, confesá tu pecado, admití tu error, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. En el texto 1, en el texto 18, 19 y 20 tenemos la gracia y la misericordia de Dios derramada con su pueblo. Este mismo Dios que estaba viendo que su pueblo estaba apartado de la verdad y que cumplía con un formalismo vacío en el culto religioso, les ofrece la gracia y la misericordia que solamente Él puede otorgar y de la forma que solamente Él le otorga. Cuando hicimos la introducción vimos de que en los primeros 39 capítulos hay un foco en Israel como nación y en el pecado de ellos. Pero la segunda parte de la profecía del libro, los segundos 27 capítulos, hablan de la gracia de Dios y de su misericordia. Y hay vastos capítulos dedicados a nuestro Redentor, de manera profética, hablando de Cristo. Estos textos 18, 19 y 20 del capítulo 1 son un anticipo de los últimos 27 del libro. ¿Hay denuncia? Sí. ¿Es necesario que sea expuesto el pecado del pueblo? Sí. Sin embargo, Dios sigue mostrándose como un Dios de gracia y misericordia. Llega el verso 21 al 31, juicio y redención de Jerusalén. Lo primero, esto lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte la vamos a encontrar en los textos 21 al 23, la desobediencia actual de Jerusalén. Fíjense, 21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Claro, el escenario era triste. Jehová, el Jehová que todo lo conoce, el Dios que todo lo sabe, había visto el tiempo bueno de Jerusalén, tiempo en el cual Jerusalén realmente era luz. Nosotros a veces nos olvidamos de que las demandas que hoy tiene la iglesia, en un tiempo, también fueron demandas para la nación de Israel. A la nación de Israel se le pidió ser testigo de aquel Dios grande, se le pidió ser luz en medio de las tinieblas del mundo, y ellos lo fueron. Y hubo periodos en los cuales Jerusalén, como dice acá, estuvo llena de luz, llena de la verdad, llena de la equidad y llena de la justicia. Pero en ese tiempo se encontraba, por eso puse actual entre las comillas. ¿Por qué? Porque actual en tiempos del profeta. En ese tiempo, en tiempos del profeta, Jerusalén no era la que en un tiempo fue. Segunda parte, acciones purificadoras por parte de Dios. Del texto 24 al 31, arranca el 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Hay tres nombres de Dios acá. Señor es Adonai, Jehová de los ejércitos es Yahvé Sebaot. Fíjense qué precioso es esta forma de hablar del Señor. El Adonai es el dueño, el Señor, el soberano de todas las cosas. El Jehová de los ejércitos nos lleva a pensar en el Todopoderoso del Nuevo Testamento. Las acciones purificadoras de Dios arrancan con esa presentación.
Ea, tomaré santificación de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces, solo entonces, te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, acciones purificadoras por parte de Dios. El capítulo 1 es muy gráfico y tiene mucho contenido. Pero bueno, no se queda ahí el profeta, la profecía avanza y llegamos al capítulo 2. Me gustaría que antes tengamos en cuenta un detalle importante que nos va a ayudar a comprender, incluso a ustedes en la lectura, si vuelven a leer el texto, van a comprenderlo mejor. Desde los capítulos 2 hasta el capítulo 5, toda esta estructura constituye un solo discurso. Es extenso el discurso, pero es un solo discurso. De ahí que cuando uno lo lee, pareciera que se va y vuelve, pareciera que habla del futuro y del presente, parece que el capítulo 4 se relaciona con el 2 de manera muy íntima, sin embargo, como los tenemos particionados en capítulos, pensamos que son profecías distintas, temas distintos. Es un mismo discurso que arranca en el capítulo 2, verso 1 y termina en el capítulo 5, verso 30. Entonces, avanzamos para ver el capítulo 2. El capítulo 2 arranca con una ilustración. En este discurso va a haber tres ilustraciones del pueblo de Dios. Y la primera de ellas está en el capítulo 2, versos 1 al 5. Acá yo les puse, esto es un vistazo a lo que va a ser el reino milenario. Claro, el profeta, recibiendo revelación de parte de Dios, va a decir, fíjense, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y el texto sigue hasta el 5. Es maravillosa la descripción que encontramos ahí de Jerusalén. Sin embargo, cuando uno acude a la historia, al registro histórico, bíblico y el registro histórico, nos encontramos con que Jerusalén nunca se encontró con características semejantes después de los tiempos del profeta. Esto nos lleva a comprender que la profecía que contienen estos 5 versículos no se ha cumplido todavía. Este es un vistazo al futuro y entendemos que es el reino milenario porque nosotros tenemos la posibilidad de la revelación completa. Isaías lo que veía era que se le estaba mostrando, se le estaba permitiendo conocer que en el futuro Jerusalén sería restaurada y sería puesta como cabeza de las naciones. Él no entendía ni comprendía el tiempo, pero sí sabía que algún día llegaría la restauración de Jehová. Díganme si este mensaje, luego de un mensaje tan duro como el primero, no llena de consuelo, no consuela arrancar este capítulo 2 mostrando lo que son los efectos de una restauración como la que encontramos en los últimos versículos del capítulo 1. Luego tenemos una acusación formal del Señor contra el pueblo, una acusación formal del Señor contra el pueblo. Dice el texto 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Se habían pervertido, habían permitido que costumbres extranjeras se incluyeran en sus ritos, en sus prácticas, en su rutina diaria. Habían permitido que otros, de otro lugar, de otros pueblos, formaran parte de aquellas personas que influían en su vida y en su persona. Ellos como pueblo estaban, ¿qué? Dice el texto 7, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables, su tierra llena de ídolos. Claro, el problema no era que estuviese mal en lo social, mal en lo político o en lo económico. Ya lo dijimos hace un tiempo estudiando el otro profeta, el contexto era de, podríamos decir, cierta tranquilidad en lo económico. Había riqueza, había mucha disparidad, pero había riqueza, se percibía de que había mucha, mucho dinero, si vamos a hablar en términos actuales y en términos nuestros. Sin embargo, así como estaba viviendo y disfrutando de la opulencia, también estaban llenos de ídolos.
y se habían arrodillado ante la obra de manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Claro, atentaban de manera directa contra el decálogo, ni siquiera es que iban a, a atentar contra los meros formalismos o aquellas cosas que son difíciles de percibir. Por ejemplo, la palabra de Dios nos insta a juzgar las acciones. Nosotros las acciones sí podemos juzgarlas. No somos jueces de nuestros hermanos, pero si un joven, una joven, un hombre, una mujer asesina a otra persona, nosotros sabemos que eso es malo y podemos decir con libertad de que eso está malo y estamos juzgando una acción. Lo que nosotros no podemos juzgar las motivaciones de las personas, lo que está dentro de ellos. No, mira, este te saluda con una sonrisa, pero por dentro está... No, esas son cuestiones del interior y eso solo lo conoce el Señor. Ese espacio no nos invita el Señor a que nosotros nos dediquemos. Eso déjaselo a Él, las motivaciones. Bueno, acá el pueblo no estaba pecando solamente en aquello que nosotros no podemos juzgar. El Señor sí, y lo hizo. Sino que también pecaba en aquello que es obvio. Se inclinaban ante ídolos hechos por manos. Fíjense los 10 mandamientos de Éxodo 20. Había un mandamiento clarísimo, no te harás ídolo, no harás nada, no te vas a inclinar a ellos. Estaban atentando ya de manera burda contra la ley de Jehová. Y luego, texto 10 al texto 22, una descripción de las condiciones durante el día futuro del Señor. Uno de ustedes me consultó acerca de cierta similitud entre Isaías capítulo 2, verso 19 y Apocalipsis capítulo 6, versos 15, me mencionó el hermano, pero yo puedo agregar el texto 12, texto 15 y texto 16. Sí, no solamente son parecidos, sino que hablan del mismo periodo de tiempo. Por eso yo aclaré al comienzo del capítulo, este es un mismo discurso. Cuando arranca, la profecía nos muestra y nos permite ver y vislumbrar el tiempo posterior a la restauración de Israel, el tiempo posterior a la tribulación, el tiempo en el cual el Señor va a establecer su reino milenario. Luego viene la acusación formal del Señor contra el pueblo. Está mirando al pueblo, está denunciando el pecado del pueblo en ese tiempo. Y luego comienza a hablar de ciertos juicios que iban a venir. Y aunque algunos de ellos se podrían ajustar a lo que vivió la nación en tiempos de la invasión babilónica, la verdad que la gravedad de las situaciones que se describen acá, de los eventos que se describen acá, no pueden ser los mismos que los que se vieron en tiempos de la invasión babilónica. Fue terrible lo que pasó. Incluso hay salmos que relatan las cosas terribles que vivieron los israelitas, en este caso los judíos del sur, cuando llegó la invasión de Babilonia. Pero nada se compara a lo que se describe acá. Y lo que resaltaba mi hermano en Apocalipsis 6.15, 6.12, 6.15 y 6.16, habla del tiempo en el cual se iban a comenzar a desatar los juicios de Dios, cuando iban a comenzar a ejecutarse los juicios de Dios en la tribulación y las personas iban a acudir a las peñas, a meterse en las montañas y decir, caigan sobre nosotros, escóndanos de la ira del Señor. Y acá leemos lo mismo, fíjense el 2.19. 2.19, se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Hay un castigo general, fíjense que no es un castigo a una nación en particular. Eso también permite entrever que estos versos del 10 al 22 vuelven a mirar hacia un futuro mucho más lejano que lo que fue el tiempo de Babilonia y la invasión al reino del sur. Llegamos entonces al capítulo 3. El capítulo completo incluye la continuación de la acusación y el juicio justo del Señor contra el pueblo. Si ustedes se fijan en el bosquejo que hicimos del capítulo 2, desde el texto 6 hasta el texto 9, había una acusación formal del Señor contra el pueblo. Luego hay una especie de paréntesis porque en medio de la revelación que recibe el profeta comienza a vislumbrar cosas, el Señor comienza a mostrarle cosas de un futuro mucho más allá que el juicio que vino a través de los babilonios. Y vuelve el capítulo 3 a poner el foco en la acusación y el juicio justo del Señor contra el pueblo. Entonces, en este capítulo 3 tenemos los primeros 15 versículos hablando del juicio contra Judá y contra
Jerusalén. Porque aquí arranca el capítulo 3, dice el Señor Jehová de los ejércitos, nuevamente, Adonai Jehová Sebaos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Empieza a hablar de todo aquello que iba a ser quitado, que iba a suceder para corregir lo que estaba funcionando mal. El pueblo estaba cometiendo errores graves. Lamentablemente, los últimos días de Usías no fueron los mejores. Usías fue un rey muy querido, Usías fue un rey piadoso gran parte del tiempo que ofició como rey. Pero desde el momento en que su orgullo gobernó su accionar, él se metió en lo que no debía y ministró, ofició como sacerdote cuando no lo era. Recibió el castigo de Jehová y eso terminó teniendo un impacto duro en el pueblo primeramente, que tenía a su amado rey enfermo de lepra, y también en el hijo de Usías. Jotam quizá fue un poco más vivo y por lo menos no se metió en las cuestiones sacerdotales, pero Jotam lo único que hizo fue sostener en el tiempo la religiosidad judía y sostener en el tiempo el ritualismo. Jotam para nada fue una persona piadosa. Jotam no se dedicó a encargarse de limpiar y de purificar al pueblo, sino que permitió que sucediera lo que estamos leyendo hace rato, que se pervirtiera el pueblo, que se llene de orgullo, que se llene de soberbia, que se llenen de ídolos, que permitan establecer lazos desiguales, yugos desiguales con personas de otro pueblo, no necesariamente noviazgos, matrimonios o lo que ustedes quieran decir, sino vínculos que atan. Y entonces el juicio de Jehová llega, capítulo 3, del 1 al 15. Si ustedes leen el 14, se deja vislumbrar un poquito el tema con el que va a concluir este discurso. Texto 14, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Empieza a vislumbrarse la ilustración de la viña, que es el tema central del capítulo 5 de esta profecía. Se empieza a vislumbrar, por eso hay una conexión, y es precioso ver esta, y vamos a ponerle otro nombre, no solo profecía, esta predicación de Isaías. Cuando Isaías comentó y compartió este mensaje, lo hizo de forma gradual y fue recibiendo de parte del Señor la revelación que terminó compartiendo. Y ya a la mitad de este discurso empieza a introducir los elementos con los que va a cerrar y va a concluir. Llega el capítulo 3, versos 16 hasta el capítulo 4, verso 1, ¿sí? Hay un juicio contra las hijas de Sión. Y acá no es un ataque puntual hacia las mujeres o hacia un sexo en particular, sino que el accionar de las mujeres de Jerusalén dejaba entrever qué era lo que importaba para las personas en ese tiempo. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, redecillas, lunetas, collares, pendientes, brazaletes, cofias, atavío de piernas, partidores de pelo, pomitos de olor, zarcillos, anillos, joyeles, todo adorno que las mujeres tenían y que claramente demostraba que lo que en ese momento importaba era lo exterior, todo atavío exterior, lo que llamaba la atención a los sentidos, todo lo que nos ganaba por los ojos, todo lo que nos gana por nuestra, podríamos decir, sí, nuestra concupiscencia, nuestra carne. Hay un juicio contra las hijas de Sión porque por detrás hay una realidad triste en el corazón de las personas del pueblo de Dios. Ellos estaban ocupados en mirar lo exterior. De ahí que las mujeres se habían visto llevadas de a poco por su naturaleza y por el contexto. ¿A qué? A enfocarse en el exterior, a enfocarse en sus atavíos, a enfocarse en sus adornos. No es malo que ninguna mujer se vista linda, se ponga bonita, se ponga todos los adornos que puede mencionar la palabra de Dios. El problema era que el foco estaba en eso. Y este juicio deja entrever que el foco era tal que demandó que Dios tome importancia particular en este asunto, dejándonos ver que lo que miraban era mucho más importante que lo que había en el interior de su pueblo, de las personas. Verso 25, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Echarán mano de un hombre
Y claro, el juicio, cuando ustedes lo leen del 16, 3.16 al 4.1, el juicio empieza a subir, a subir, a subir en el tono, y ya empezamos a darnos cuenta de que hay cosas que no son de ese tiempo. Y esto, una vez más, nos muestra la forma en la que Dios revelaba las cosas a su pueblo. ¿Cómo lo hacía el Señor? Espérenme un segundo, creo que hay alguien en espera. ¿Me acaban de escribir un WhatsApp? No. ¿Cómo el Señor hacía y revelaba las cosas a su profeta, a su siervo? Bueno, el Señor iba revelando los juicios. Y de a poco, a medida que iba recibiendo la revelación el profeta, el Señor también le permitía vislumbrar un poco más allá. Había juicios cercanos que eran, podríamos decir, tipos o ilustraciones muy reales, muy gráficas y totalmente comparables con juicios futuros. De ahí que el Señor termina en estos últimos versículos relatándonos a través del profeta cosas que todavía están pendientes de suceder. En el tiempo de la tribulación, en el tiempo del juicio de la tribulación, va a haber una reducción importante de la población. Y de acuerdo a lo que deja entrever este texto, gran parte de la población que se reduce es masculina, haciendo que, por lo que relata el texto, en ese tiempo muchas mujeres terminen acudiendo a un único varón, como que la población se redujo de tal forma que el resguardo de muchas mujeres lo iban a encontrar en un único varón. Acá hay también una especie de gráfica. No estamos en una sociedad igual a la del pueblo de Isaías. Por lo tanto, hoy las mujeres no se vuelven locas ni se van a morir si no tienen hijos o no tienen el apellido del hombre. Al contrario, hoy se está buscando todo lo contrario. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta? Utilizando las herramientas que tiene para demostrar cómo en tiempos del fin, en tiempos de juicio, las mujeres se van a ver forzadas a acudir al resguardo de las pocas personas que pueden cuidarla, en ese caso los hombres, que van a estar en una población extremadamente reducida por su orgullo, por su pecado y por los juicios de Dios a la humanidad. Seguimos entonces, ya terminamos el capítulo 3 y nos metimos en el primer verso del capítulo 4. Llega el capítulo 4, versos 2 al 6. Está la tercera ilustración de Sion en el discurso. Purificación y prosperidad de toda la tierra. El futuro glorioso de Jerusalén, dice los títulos de alguna Biblia. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Los que queden de pie. Es muy similar al relato de Apocalipsis, no porque sean parecidos de rebote, sino porque claramente es el mismo Dios revelando las cosas. Isaías, como profeta veterotestamentario, no recibió toda la revelación porque no era el momento, dice Efesios, que eran misterios no revelados en la antigüedad, pero sí revelados a los apóstoles y a través de ellos llegó a nosotros esta revelación. Pero había una especie de paréntesis, un tiempo intermedio entre la primer venida, como dice Isaías 61.1, el año de la buena voluntad de Jehová, y el tiempo de juicio, el tiempo al final del periodo de la iglesia. Bueno, eso no lo llegaba a percibir Isaías, pero Isaías sí tenía algo bien en claro. Iba a llegar la restauración. Y esa restauración iba a hacer que el remanente fiel, los que quedaran de pie luego del juicio de Dios, pudieran entrar a disfrutar lo que había comenzado describiendo en el capítulo 2, versos del 1 al 5. Todos aquellos que queden de pie serán llamados santos. ¿Santos por qué? ¿Por su naturaleza? No, porque la naturaleza del hombre es pecaminosa, sino porque en ellos seguramente, estamos hablando del futuro, ya había una nueva naturaleza, habían sido impactados con el mensaje, ellos habían sido llamados con un propósito, ellos podían ser llamados santos. Y llega el capítulo 5. Recuerdan que yo les dije acá en el 3.14 la ilustración de la viña. ¿Sí? Acá tenemos en el capítulo 5, es la conclusión del discurso que comienza en el capítulo 2, verso 1. Dice capítulo 5, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado su viña. Ya sabemos de que este texto en el hebreo está escrito en forma de cántico. Textos del 1 al 7, comparación más detallada del pueblo de Dios como una viña.
Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y ahí llega el problema. Y dio uvas silvestres. Ya vamos a explicar un poquito más. Hay 6 lamentos desde el texto 8 al 23. ¿Por qué hay lamentos? ¿Por qué es que hay ayes de parte del Señor? Porque el relato de la viña nos permite vislumbrar qué es lo que había sucedido y qué es lo que había en el corazón de Dios. Con la ilustración de la viña, Dios está diciendo esto: pueblo mío, yo te planté como ese hombre a esa viña, y yo hice que todas las condiciones, tanto internas como externas de esa viña, fueran propicias para que vos me dieses el fruto lógico y esperado de tu creación, en este caso, la plantación. ¿Qué espera uno de la viña si no es uvas? ¿Qué espera aquel que plantó la viña en esa ladera fértil? Escogió la tierra, la cercó, puso un lugar en el medio para poder estar constantemente vigilándola, cuidándola. Todas las condiciones se daban para que todo funcionara bien, pero la viña no funcionó como esperaba. La viña tenía todas las herramientas para marchar como correspondía, pero no lo hizo. Y si vamos a la historia de Israel, se daban todas las condiciones para que Israel pudiese ser una viña fértil. Sin embargo, en lugar de uvas dio uvas silvestres, dando a entender que el fruto que dio no era el esperado. Ahora pues, dice texto 3, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más puedo hacer con mi viña que ya no haya hecho? Ya les puse todas las condiciones, ya está todo ordenado para que ustedes trabajen y funcionen y den fruto. Realmente, si esta enseñanza, la idea que hay por detrás, el principio que prevalece y trasciende los tiempos, lo aplicamos a nosotros, hermanos, es preocupante. Tenemos todas las condiciones para que nuestro servicio a Dios se pueda hacer con el mayor gozo, mayor alegría y efectividad. Tenemos el Espíritu Santo que nos da la fuerza, nos pone el entusiasmo y las ganas de hacerlo. Tenemos absolutamente todas las condiciones listas y propicias para que demos fruto. Qué feo sería que Dios tenga que decir lo mismo que dijo con la viña. Bueno, vamos con los lamentos, 6 juicios contra el pueblo. El primer juicio es sobre acá yo lo anoté como los propietarios ociosos. Son aquellos que intentaban acaparar heredades hasta hacer que escaseen los demás. Son aquellos que querían más y más y más. ¿Está mal tener casa? ¿Está mal tener una propiedad y alquilarla? ¿Está mal prosperar económicamente? No, el problema no estaba en la prosperidad en sí, sino en el hecho de que querían más y más y más y jamás se saciaban. Hay un juicio, hay un lamento contra ese pueblo que lo único que quería era crecer, crecer en capacidad económica, crecer en poder, y se olvidaban de que había otros. Claro, hay un claro descuido con el prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, dice la enseñanza clara de la palabra de Dios. Ellos estaban ocupados en ellos mismos. El segundo hay sobre los borrachos, no solo cualquier borracho, sino aquellos que están desde la mañana hasta la noche bebiendo, desde la mañana hasta la noche pensando en satisfacer su deseo de bebida, de fiesta. Van de fiesta en fiesta, de banquete en banquete, mostrándose totalmente indiferentes para con Dios y sus obras. El pueblo se había olvidado de su Dios. El tercer hay sobre los mentirosos descarados y aquellos que desafían a Dios, atados por el pecado, arrastrando tras sí culpa y castigo, retan a Dios a que se apresure el castigo que ha pronunciado sobre ellos. Claro, la idea es esta, para que lo sepamos entender. Ellos estaban tan orgullosos de lo que hacían y tan seguros de lo que hacían y tan seguros de que Dios no iba a hacer nada, se sentían tan confiados en ellos mismos que lo desafiaban a Dios.
Si existe Dios, que caiga el juicio ya mismo. Se sentían seguros de esta realidad. Bueno, eventualmente el juicio llegó a ellos. Los que cambian la moral, el texto 20 dice a lo que está bien le dicen que está mal y a lo que está mal le dicen que está bien. Díganme si esto no tiene una clara aplicación a nuestro contexto y a nuestra realidad. Incluso Cristo nos vaticinó de que en estos últimos tiempos la moral iba a cambiar. Bueno, en tiempos de Israel, en el tiempo en el cual Israel estaba llegando al final, el reino del sur, estaba llegando al final de su, podríamos decir, de su establecimiento como nación, porque luego de eso, exceptuando lo que pasó ahora en el siglo pasado, que se puede charlar, nunca estuvieron como nación, nunca de vuelta. Eh, Realmente lo que hacían ellos estaba totalmente ajena a la moral de Dios. Ellos percibían lo bueno como algo malo, como algo que no era atractivo, como algo que no era deseable. Y todo lo que era malo lo entendían como bueno, como deseable, como atractivo. Hay un juicio para ellos. Sobre los engreídos, sobre aquellos a quienes no se les podía decir nada, aquellos a quienes no se les podía corregir. Ellos estaban por encima de todo y sabían todo. Y el último de los hay, sobre los que son valientes para algunas cosas, anoté. Son valientes para beber, son valientes para la fiesta, son valientes para todo, pero no son valientes para que se obre con justicia. Cuando ven la injusticia se quedan callados, cuando ven la injusticia ni se mueven, pero para las otras cosas sí están. La última parte del capítulo 5, desde el 24 al 30, la conclusión del discurso que anticipa la acción divina. Si ustedes leen del texto 24 al 30, es un anticipo claro de la invasión babilónica que iba a suceder al final del siglo en que estaban ya entrando. Al final del siglo VI antes de Cristo, en el 606, comienza la invasión babilónica. La conclusión del discurso es una anticipación de la disciplina divina a ese pueblo que se había apartado. Vamos a ir hasta este momento, hasta acá. Vamos a cortar 2-3 minutitos y vamos a ver el capítulo 6, extrayendo del capítulo 6 algunas enseñanzas prácticas y de esa forma vamos a concluir con el estudio de hoy. Esperen que hay un chat. El padre de Isaías, Amós, ¿es el profeta? No, no es el profeta Jorge Luis. El padre es otro, incluso se escribe con Z, Amós, es otro distinto. Sí, lo que indica, y esto no es seguro, ¿sí? Pero tómenlo como un dato curioso y que puede ser, es muy probable que Amós sea el Amós el padre de Isaías, tenga sangre real, lo que implica que Isaías tenía sangre real, y eso también explicaría, digo explicaría porque no es seguro, es muy probable pero no es seguro, explicaría por qué Isaías tenía tanto acceso a la corte y Miqueas no. ¿Por qué Isaías tenía tanta libertad para acercarse a Uzía, a Jotam, a todos, y Miqueas no? Y Miqueas fue el pueblo. Quizás fue por una cuestión de los propósitos de Dios, o quizás fue esto. Te vuelvo a preguntar, Jere, ¿cómo Sí, estás? Me enganché un poco tarde hoy porque estaba llegando desde el interior. no hay ningún Eh, problema, hermano. Perdón, y entré fui llegando con los datos y después se me cortó, después volví a entrar, por eso, perdón. Jere, te vuelvo a preguntar, ese famoso esconderse en las cuevas, puede Sí, ser, ¿te acordás que te había comentado algo? Eh, por ejemplo, ahora en el norte leí que empieza la invasión de alacranes por el tema de incendios, por el tema sequías, por el tema, una peste tras otra, así como pasó también en el Antiguo Testamento, sí. más la ira de Dios, más todas estas pestes, los jinetes del Apocalipsis y todo eso, no puede que nos lleve a una, entre comillas, cuarentena y que esto sea un anticipo de lo que va a venir al mundo. Mira, a ver, respecto a eso, yo sí creo que el escenario se está preparando y podría ser un indicio de que estamos llegando al fin de los tiempos. Sin embargo, de acuerdo a lo que es la revelación bíblica en función de lo que son los temas futuros, no hay señal dada para la iglesia, para el tiempo de la iglesia. Siempre que se habla de señales, de eventos que nos van a hacer o que van a hacer a los que estén en ese momento llamarle la atención y van a decir, che, mirá, esto es lo que nos anunciaron, esto es lo que nos dijeron, siempre se habla de tiempos
en los cuales la iglesia no está. Son generalmente señales para el pueblo de Israel o el remanente que quede de pie. Hay muchas de las señales que están en Lucas 22, en Marcos 13, en Mateo 24 y 25, y en Apocalipsis, y todos estos textos del Antiguo Testamento que se suman a lo que, o que colaboran obviamente para comprender lo que relata Apocalipsis, nos muestra de que no, de que sí hay eventos que van a estar sucediendo en la Tierra, porque la Tierra va de mal en peor, y que posiblemente muchos de ellos se asemejen. Por ejemplo, hace un tiempito, hace un par de años, tuvimos situaciones en Siria que eran muy semejantes al juicio de Dios sobre Damasco, que está en Isaías, ya lo vamos a ver, y muchos empezaron a circular de que el juicio de Dios estaba sobre Damasco se estaba cumpliendo ahora en Siria. Y no, la realidad es que no, ese juicio ya se ha cumplido, y lo que pasó en Siria es lo que viene pasando en todo el contexto de esa zona geográfica. Ahí 2 Timoteo 3, últimos días de los últimos tiempos, como anticipo para que sepamos. Puede ser, ojo, puede ser lo que signifique. De igual manera, el anticipo no es para nosotros, sino para los que están. Si el Señor viene hoy, son los inconversos, que posiblemente se conviertan en tiempos de la tribulación, los que van a ver, esto les puede haber servido de anticipo, o que si pasa después en la siguiente generación o en la otra, recuerden, recordate que hace un par de generaciones pasó esto. ¿Puede ser anticipo? Sí, seguramente puede ser. El Señor obra de muchas formas. No necesariamente hay un sustento bíblico que lo diga. Cuando lo que leemos en Isaías 2 y en Apocalipsis 6 habla de un tiempo futuro, del tiempo de la tribulación, en un tiempo en el cual la iglesia ya no está en la tierra. Vamos con el capítulo 6. Les comparto una vez más pantalla. Espérenme un segundito. Para que veamos, es un bosquejo cortito del capítulo 6, pero me gustaría que sí le hagamos un cierre al capítulo por capítulo y después vamos a la parte práctica. Capítulo 6 tenemos, acá está, este dibujo que me pareció muy bueno porque es justamente lo que relata el capítulo 6 en el momento en el cual el ángel lleva esta brasa encendida a los labios del profeta. Tenemos la primera parte, la visión del Dios 3 veces santo, la visión de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 5, y esta visión del Dios 3 veces santo hace que el profeta se sienta apesadumbrado por su pecaminosidad. Al verse apesadumbrado por su pecaminosidad, se siente indigno de estar en ese lugar y de hacer cualquier otro, o realizar cualquier otro tipo de acto. De ahí que Dios prepara al profeta para darle su limpieza, y esto lo resalte, darle su limpieza y luego comisionarlo. Quizá este capítulo tenga mucho para estudiar. Por ejemplo, podemos estudiar de angelología y estudiar acerca de los serafines, seres angelicales de los cuales se habla aquí, que tenían 6 alas, con 2 se tapaban su rostro, con 2 sus pies y con 2 volaban y servían y ministraban y se decían unos a otros, santo, 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 y luego todo esto y la llamada de Dios. Hay mucho para extraer de datos interesantes acerca de muchas doctrinas, pero dado que con una simple lectura ustedes pueden comprenderlo y entenderlo, me gustaría extraer algunas cuestiones prácticas de acá. Hacemos un repaso de los 6 capítulos y vamos a extraer algo. El capítulo 1 entonces nos va a hablar de la citación a entrar en la sala del tribunal para escuchar el cargo de Dios contra la nación de Israel. Eso es el capítulo 1. Capítulo 2, la vista previa del futuro para Judá y Jerusalén. Capítulo 3, una vista del presente de Judá y Jerusalén, el pecado del pueblo. El capítulo 4, otra vez la vista puesta en el futuro, tanto en juicios como en bendiciones. Y por último, en el capítulo 5, la parábola de la viña y los ayes, los lamentos o los juicios sobre Israel y su pueblo. Finalmente, el llamamiento y comisión personal de Isaías como profeta. Bueno, finalizamos los primeros 6 capítulos oficialmente, y ahora vamos a ver esto que yo les resaltaba al último. Capítulo 6, versos del 1 al 5. Perdón, ahí respondo, José, lo que vos me decís ahí, que es útil y va a servir. Cerramos esta parte y respondo eso, José. Gracias por el aporte. Capítulo 6, verso del 1 al 5.
el profeta ve a Dios y nadie le dice nada. Esto es importante resaltarlo. Absolutamente nadie le dice a Isaías, sos un impuro. Nadie habla de Isaías como un impuro, ni un pecador, ni alguien sucio, ni nada. Pero la visión del Dios tres veces santo genera tal contraste con su realidad que el profeta se siente sucio, se siente pecaminoso. Soy alguien que vive en medio de un pueblo de labios inmundos y yo soy parte de ellos. O sea, estamos hablando de Isaías, el que denunciaba el pecado del pueblo. O sea, que en teoría Isaías por lo menos estaba un poquito mejor que el pueblo. No, yo estoy igual que ellos. Frente a esto no hay forma. O sea, no tengo comparación. Frente al Dios tres veces santo soy nada. Cuando tenemos un encuentro con Dios en su palabra, cuando tenemos un encuentro con lo que es Dios, con su santidad, con su pureza, con su estándar moral que no tiene forma de que lo alcancemos en esta tierra, realmente nos debemos sentir así. No hace falta que nadie venga y nos diga, che, Jere, fíjate de trabajar esta área, fíjate de hacer esto, fíjate que te falta crecer acá. No, cuando pones la vista en el Dios tres veces santo, solito te sentís así. Miremos cuál es nuestro tiempo y desarrollemos nuestra actividad conforme a la voluntad. Perfecto. ¿Cuál es la razón de la profecía? ¿Qué sentido práctico tiene? Ya vamos a esas preguntas. Sí, todos los que quieran preguntar, pónganlo ahí, lo vamos a ir respondiendo. Y la segunda parte, vemos a Dios preparando al profeta para darle su limpieza y comisionarlo. Y es importante el orden, darle su limpieza y comisionarlo. Isaías ya era varón de Dios, ya era hombre de Dios. Por eso el Señor lo escogió para el ministerio. Esta es una visión en la que el profeta relata cómo fue llamado, o sea que es incluso anterior al capítulo 1, donde él se presenta y presenta la primera denuncia contra el pueblo. Esto es lo que pasó antes, fíjense, cuando muere el rey Usías. Dios lo prepara y primero lo limpia y luego lo comisiona. Hermanos, nunca cometamos el error de servir si no tenemos cuentas pendientes de arreglar con el Padre. Y enseñanzas y versículos hay muchos. Recuerden Cristo en el Sermón del Monte. Si tenés algo contra tu hermano, no quiero tu ofrenda, no me des tu ofrenda. Anda a arreglar primero, después vení y ofrenda tranquilo. No me des nada, arregla lo tuyo, limpiate. Siempre la limpieza. Y esto es importante que lo tengamos en claro. No siempre va a haber personas sabias en el liderazgo que te van a indicar y te van a decir la manera correcta en la cual vos podés avanzar en el servicio. Algunos disfrutamos de eso, otros no disfrutan de eso. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta esto porque la Biblia lo dice. Tengas o no tengas un referente que te lo marque, vos tenés la palabra de Dios que te indica de que debes tener tus cuentas con el Señor arregladas para luego pretender servirle, hasta en lo que vos consideres que es lo más chiquito. Desde acomodar un banco, no hagas nada para el Señor. Y creo que los capítulos que estuvimos leyendo del pecado del pueblo son una clara muestra de lo que el Señor valora. El Señor no se fija en el accionar tuyo hasta tanto tu interior no esté en condiciones. Obvio que el servicio es importante, obvio que el Señor espera obras de bien, buenas obras para las cuales fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas. Sin embargo, primero tiene que haber una limpieza en nuestro interior. Entonces, para extraer algo rápidamente práctico del capítulo 6, es presentarnos ante Dios constantemente a la luz, a través de la oración y el estudio de la palabra, para frente a su santidad comprender cuánta necesidad tenemos de limpieza. Y luego, dejar que el Señor nos vaya limpiando, corrigiendo, pongámonos a cuenta con Él, como dice el capítulo 1, verso 18, pongámonos a cuenta con Él, que Él limpie todo pecado, toda impureza de nuestra vida y podamos avanzar contentos y tranquilos en el servicio. Ahora voy a ir en orden en función de lo que se ha puesto. Como anticipo, eso ya lo puse, bien. En Mateo dice, oirán rumores de guerra, pero aún no es el fin, son los principios de dolores. Sí, eso está en Mateo capítulo 24, está hablando del tiempo de la tribulación, cuando todavía no va a ser el fin. No son hoy los rumores de guerra, al menos no
necesariamente, o sea, que como le dije a Jorge Luis, ¿pueden estos ser anticipos o pueden ser muestra de que el escenario se está preparando? Sí, pero se refiere al tiempo de la tribulación. ¿Cuál es la razón de la profecía? Sentido práctico. La profecía nos muestra el carácter. Acá está, es una enseñanza, hermanos, se los leo. La profecía nos muestra el carácter de Dios y su desarrollo en los tiempos. Y el sentido es que miremos cuál es nuestro tiempo y desarrollemos nuestra actividad conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Me parece excelente la enseñanza, hermano. 1 Corintios 11, 28, muy buen aporte a lo que venía diciendo yo. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. ¿Sí? Está hablando, nos cita el hermano de lo que es la enseñanza sobre la cena del Señor y el no compartirla de manera indigna. Un llamado a una autoevaluación previa antes de compartir el tiempo de la recordación. Sí, es ver que no haya pecado y más situándonos en el contexto de que tengamos realmente un sentir dispuesto a la unidad de la iglesia, además de la limpieza y ausencia, en este caso, de un pecado. Y Jessy que se despide. Bueno, hermanos, si no hay ningún aporte, que este es el momento justo para hacerlo, cerramos con el estudio de esta tarde-noche. Nos dice Danilo, servir es permitir que Dios actúe con libertad en nuestra vida. Me parece muy buena esa definición de servicio. Yo creo que la podemos llevar y poner de esto en nuestras redes. Servir es permitir que Dios actúe con libertad en nuestras vidas. Muchas gracias por el aporte, hermano. Bueno, hermanos, cerramos. Sí, Danilo, decime. Jere, una de las cosas que yo aprendí en mi vida, de aquellos que me enseñaron, era que servir no es hacer cosas para Dios. A veces creemos que servir es hacer cosas para Dios. Servir es permitir entender el propósito de Dios con nuestra vida y dejar que Él se manifieste a través de nosotros en todas las cosas. Por eso, recién vos decías algo muy importante. Entender el valor de los hermanos, arreglar nuestras cuestiones con cada uno, entender que somos un cuerpo, que hemos sido llamados a un cuerpo y que cada uno de nosotros somos valiosos, no por lo que somos, sino por lo que Dios pretende hacer con cada uno de nosotros. Entonces somos importantes porque Dios nos salvó y Él ha depositado su potencial espiritual en nosotros a través de los dones. Entonces, servir a Dios no es hacer cosas, sino permitir que Él, a través de nosotros, con toda la libertad, se manifieste en lo que Él quiera. Por eso, a veces nos vamos a ver sirviendo a Dios de una forma, otras veces de otra, otras veces de otra, porque es Dios el que trabaja a través de nosotros. Y esas son las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso fue lo que aprendimos de chicos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces oramos y cerramos este tiempo y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Padre Santo, encomendamos a ti el resto de la noche y te damos gracias por la posibilidad de aprender y que tu Espíritu nos enseñe a través de lo que tú nos has ido revelando a lo largo de nuestra vida, no solo a mí que en este momento estoy exponiendo, sino a todos los hermanos y hermanas que van colaborando con aquello que tú les muestras, Señor. Gracias por este tiempo y esta posibilidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.